Entonces, estábamos hablando que esta mañana vamos a hablar sobre los niveles de conciencia del liderazgo y para eso vamos a conversar contigo. Cuéntanos acerca del tema. Bueno, tenemos que empezar por contar una pequeña precisión que no es tan pequeña, al parecer es pequeña, y es que si ustedes se fijan en nuestra invitación, a propósito pusimos conciencia con C. Y resulta que cuando hablamos de los niveles de conciencia, estamos hablando de conciencia con ese C. ¿Cuál es esa diferencia que aparentemente es sutil? La conciencia con C tiene que ver con esa vocecita que nos dice a nosotros cuando estamos conectados desde el ego, si hicimos algo bien o no lo hicimos bien. Está muy relacionado con el tema de la moral y de las costumbres, qué está bien y qué no está bien. Ahora bien, cuando estamos hablando de la conciencia con ese C, la conciencia tiene que ver con estar presente, con estar en el aquí y en el ahora. Con un poco con darse cuenta que es tan importante en la vida. Y no podemos regirnos por nuestra conciencia con C si no vivimos conscientes con ese C. Entonces, fíjense cómo al parecer es un error ortográfico, que no es, y tiene que ver como desde dónde nos vivimos la vida. Cuando estamos hablando con esta conciencia, con ese sí, ya no lo vuelvo a decir, es con el nivel está relacionado con el nivel de evolución que tenemos cada uno en nuestra propia vida. Y hay que decir algo que es muy importante, y es que ninguno de estos 4 niveles de conciencia de los que vamos a hablar es bueno ni es malo. No es bueno estar en el nivel de conciencia de la supervivencia o mejor estar en el de la dependencia, para nada. Simplemente el objetivo de esta charla y de los niveles de conciencia es mirar desde qué lugar actuamos. Y otra precisión que es muy importante acá es decir que nosotros como seres humanos no podemos actuar desde un nivel de conciencia como líder diferente al que habitamos, al que tenemos en nuestra propia vida. No sé si tú quisieras agregar algo acerca de este tema de la conciencia. Parece. Y qué bueno que has hecho esa aclaración, porque es importante. Y como dices tú, esto tiene que ver con la evolución de cada ser humano. Precisamente hay unas estadísticas que dicen que el 70% de la humanidad se encuentra en el nivel de conciencia 1, que apenas un 7% personal. Entonces, María, cuéntanos, ¿de qué se trata el nivel de conciencia 1? Acuérdense que aquí estamos hablando de liderazgo y es muy importante tener en cuenta cuando hablamos del primer nivel de conciencia y tal como tú lo estabas diciendo en términos de evolución, cómo ese primer nivel de conciencia se relaciona con el hombre de las cavernas, con el hombre primitivo. Y es aquel hombre. Cuando pensamos en el hombre de las cavernas, fíjense que él tenía que ir hacia afuera, tenía que cazar, mientras la mujer se quedaba en la casa cuidando, digamos, de la manada, de la tribu, y este hombre tenía que salir. Esto tiene que ver, si lo relacionamos ahora con el tema del liderazgo, cómo estoy desde el afuera, cómo el resultado es muy importante. Y fíjense que el cazar tiene que ver con traer el alimento. Y este cazar, de alguna manera, se relaciona con que lo debo hacer a cualquier precio. Sea como sea, tengo que conseguir el resultado.
Entonces, parémonos un poco en términos de liderazgo y aquí antes de continuar quiero traer a colación a Roxana Gravano, quien es mi maestra de coaching y de quien aprendí todo este tema de lo que tiene que ver con los arquetipos desde el liderazgo. Y Roxana siempre decía, es como... hablamos del hombre primitivo y hablamos de cómo se relacionaba y de esta misma manera nos relacionamos frente al equipo de trabajo. Aquí se consigue el resultado a cualquier precio. La urgencia es muy importante. Son líderes que son impacientes, que necesitan conseguir el resultado. Si lo hablamos desde la corporalidad desde nuestro cuerpo físico, es el líder que pone un resultado que es totalmente resolutivo, que se pone una meta y esa meta la consigue. Y muchas veces lo que nos pasa cuando nos paramos desde ese lugar es que la escucha no aparece. ¿Por qué no aparece la escucha? Porque estoy tan enfocado. Yo siempre digo que es como esos caballitos que estaban antes en la calle, los caballitos zorreros que les ponían unas, como unos sí, tapones, los tapones, sí, claro. Que les ponían esos tapones para que no vieran a ningún lado. Y lo que hace es que tiene un foco. Es importantísimo resaltar cómo este líder la tiene clara. Lo que tiene que conseguir lo consigue. Y lo consigue, yo siempre hago este chiste, lo hago contigo o sin tigo. O sea, el resultado lo consigo porque lo tengo que conseguir. ¿Qué pasa con eso? Que cuando estoy tan enfocado y voy al resultado, me cuesta, como el caballito zorrero, me cuesta mirar a los lados. Cuando yo no estoy mirando a los lados, la escucha no la tengo disponible. Quiere decir que soy terco, adicionalmente, que veo las cosas como creo que deben ser como líder y tengo esa certeza, esa creatividad, es innovador, pero le cuesta mirar las otras opiniones del equipo de trabajo. Se trabaja mucho desde la amenaza y el castigo. Si no haces tal, no te doy tal. Generalmente las remuneraciones son económicas y a este líder le puede pasar algo, digamos que puede tener un peligro grande, y es que esas amenazas se quedan sin vigencia. Se quedan sin vigencia porque ya no tengo con qué amenazarte y de todas maneras te necesito, no me puedo quedar sin equipo de trabajo. Entonces, no, le cuesta mucho trabajo conseguir que hagan y entonces lo hace a cualquier precio. Hay quienes dirían que aquí no hay gestión ni liderazgo. Yo creo que sí hay gestión y hay un estilo de liderazgo y los resultados se consiguen. ¿Qué pasa? Que las organizaciones que trabajan desde este liderazgo tienen un riesgo grandísimo de enfermedad de las personas, porque el costo puede ser paso por encima de lo que sea para conseguir el resultado. Y no solo la consigue. Y muchas veces lo que nos pasa cuando nos paramos desde ese lugar es que la escucha no aparece. ¿Por qué no aparece la escucha? Porque estoy tan enfocado. Yo siempre digo que es como esos caballitos que estaban antes en la calle, los caballitos zorreros que les ponían unas, sí, tapones, los tapones, sí, claro. Que les ponían esos tapones para que no vieran a ningún lado. Y lo que hace es que tiene un foco. Es importantísimo resaltar cómo este líder la tiene clara. Lo que tiene que conseguir lo consigue. Y lo consigue, yo siempre hago este chiste, lo hago contigo o sin tigo. O sea, el resultado lo consigo porque lo tengo que conseguir. ¿Qué pasa con eso? Que cuando estoy tan enfocado y voy al resultado, me cuesta, como el caballito zorrero, me cuesta mirar a los lados. Cuando yo no estoy mirando a los lados, la escucha no la tengo disponible. Quiere decir que soy terco, adicionalmente, que veo las cosas como creo que deben ser como líder y tengo esa certeza, esa creatividad, es innovador, pero le cuesta mirar las otras opiniones del equipo de trabajo. Se trabaja mucho desde la amenaza y el castigo. Si no haces tal, no te doy tal. Generalmente las remuneraciones son económicas y a este líder le puede pasar algo, digamos que puede tener un peligro grande, y es que esas amenazas se quedan sin vigencia.
se quedan sin vigencia porque ya no tengo con qué amenazarte y de todas maneras te necesito, no me puedo quedar sin equipo de trabajo. Entonces, no, le cuesta mucho trabajo conseguir que hagan y entonces lo hace a cualquier precio. Hay quienes dirían que aquí no hay gestión ni liderazgo. Yo creo que sí hay gestión y hay un estilo de liderazgo y los resultados se consiguen. ¿Qué pasa? Que las organizaciones que trabajan desde este liderazgo tienen un riesgo grandísimo de enfermedad, de las personas, porque el costo puede ser paso por encima de lo que sea para conseguir el resultado. Y no solo el riesgo para los colaboradores, sino para mí mismo como líder, porque puedo llegar a ser obsesivo y soy tan creativo y tan enfocado y necesito llegar al resultado que incluso puedo ir en contra de mí mismo. Ese es como el gran riesgo cuando estamos desde ese primer nivel de conciencia, desde el liderazgo. María, y en ese nivel de conciencia del liderazgo, por ejemplo, el tema de pensar en las emociones del otro, de pensar en el sentir, de pensar que de pronto, porque voy hacia la meta, quizás me salto ese sentimiento de los que me rodean. Ahí pasa, mira qué pregunta tan buena, me das la entrada a algo muy valioso y es que por esta urgencia del resultado tengo la capacidad de reflexionar después de, actúo y después reflexión. Entonces soy consciente de las emociones del otro después de. Entonces lo que le puede pasar a este líder es que tiene que tener a alguien detrás con un botiquín grande poniendo curitas del daño que pudo haberle hecho al equipo de trabajo o que la culpa aparece aquí mucho, ¿no? Entonces, como actúo sin reflexionar, después soy consciente del daño que pude haber hecho a otros y tengo que ir pidiendo perdón. Entonces se hace más difícil el conectar con otros. En un inicio puede que conecte muy bien, pero digamos, porque acá aparece también el entusiasmo, aparece la alegría, la rabia cuando tengo esta orientación al resultado, pero como no reflexiono después de, entonces puede tener un costo a nivel emocional muy alto para el equipo de trabajo. Qué interesante lo que dices tú de andar con un botiquín y con unas curitas para pegarle los fragmentos del alma, que finalmente en eso pues imposible pegarlos, ¿no? Entonces lo que tú dices es bien interesante y es hacer conciencia de precisamente que es importante ir hacia el resultado. Sin embargo, en ir hacia el resultado tenemos que pensar en otros y en nosotros, ¿no? Es lo que tú dices, porque ahí mismo nos estamos en ese nivel de conciencia sacrificando también y vamos a terminar seguramente muy agotados, muy cansados y quizás también poniéndonos muchas curitas. María, ¿y cómo es ese link cuando vas avanzando en esos niveles de conciencia y vas al nivel de evolución 2 del liderazgo? ¿Cómo impacta eso? Mira, acá hay algo que es bien interesante y es, quiero decirlo, y es que hacer coaching con este tipo de líderes es muy interesante, es un reto precioso porque cuando ellos empiezan a hacer esta conciencia SC y empiezan a ver el daño que pueden estarse haciendo a sí mismos y a otros, empiezan a transitar digamos, estas movidas diferentes tendientes a empezar a estar un poco más adentro. No necesariamente, y ahí esto es bien interesante, es lineal. Borja Vilaseca, un español a quien yo sigo muchísimo, lo pueden encontrar en YouTube, es un hombre maravilloso, habla de que la conexión con estos niveles de conciencia es en espiral. Y yo puedo tener actitudes de uno y de otro porque es que no somos uno solo, ¿no? Entonces, ¿cuál sigue, digamos, en línea con lo que tú me preguntas? En el segundo nivel está la dependencia. Cuando hablamos de la dependencia, acá este es un líder que se mueve como hacia el otro lado, diría yo, donde el resultado ya deja de ser tan importante y lo que empieza a ser importante es el proceso. Son líderes que les interesa mucho llenar formatos y acuerdos, las cosas no se pueden salir como del marco establecido. Para ellos es muy importante tener las normas claras, las rutinas,
que las cosas se den, y fíjense que termino consiguiendo el resultado, pero termino consiguiendo el resultado como desde este trabajo de la hormiguita que va paso a paso consiguiendo las cosas. Y también es como imagínense una gallina que bajo sus alas tiene a todos los pollitos. ¿Y quiénes son los pollitos? Son sus colaboradores. Si tú no preguntas mucho y te portas bien conmigo, te va a ir muy bien. Les gustan las cosas como siempre han sido. Es el típico que diría esta frase de ¿para qué cambiarlo si siempre ha funcionado? Si siempre ha funcionado así y como está, funciona bien. Entonces dejémoslo de esa manera. Les encanta el statu quo. Les cuesta mucho enfrentarse a los cambios. Viven en una zona de confort importante y el pensar en la zona, ellos no piensan en la zona de expansión, sino en la zona de pánico, de qué es lo malo que me puede pasar si yo cambio. Aquí imaginémonos, algunas, no todas, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar con varias empresas del Estado y me he dado cuenta que no necesariamente todas las empresas del Estado son así, pero es como la típica imagen que tenemos de una empresa del Estado, que es donde las cosas se hacen de una manera de la misma manera, no tenemos urgencia del resultado, tenemos presupuesto, puede ser una empresa grande, empresas de estas que se han venido aquilosando y que como hay presupuesto y el negocio funciona bien, entonces las cosas digamos que nos preocupamos más por los formatos y porque las cosas funcionen. Y por los procesos, seguramente, todos por los procesos también, ¿no? Puro proceso. Totalmente. El proceso. Es un líder que le hace caso, como esto va en cascada, es un líder que le hace caso al de arriba y que no cuestiona y que no le gusta que lo cuestione. Por eso esta gallina con los pollitos siempre los va a cuidar. Es como como la madre que yo te cuido si te portas bien, pero no me des muchos problemas y no preguntes mucho. Entonces fíjense que aquí no se premia la creatividad. Y son muy buenos para mantener, porque la tienen clara. La tienen clara en la medida en que son precavidos, son personas que son muy buenas para áreas de control, áreas de auditoría, que trabajan, digamos que mirando lo que los demás hemos pasado por alto. Si volvemos al primer nivel de conciencia, este es un líder muy orientado al resultado, que tiene buenísimas cualidades y sin embargo no se preocupa por el detalle, este sí. Y este detalle puede salvar a la compañía de muchas cosas, porque es el investigador, el que se preocupa. Fíjense que no todo es bueno ni es malo, tenemos que mirar las dos caras de la moneda, ¿no? Y te hago una pregunta y eso, o más bien un análisis. Este es el líder que seguramente también, precisamente en el análisis y en el proceso, demora las decisiones, que posterga las decisiones y que va, como dice, analicemos y la toma de decisiones se va postergando. Puede pasar, puede tener ese riesgo, no siempre. ¿Cuál es el riesgo? Que es tan perfeccionista que siempre puede ser mejor. Entonces espérese y volvamos a verlo porque podría ser mejor. Y entonces a las cosas siempre hay algo que corregirles. Entonces él va en contra de este dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y ahí se puede enredar. Sí puede tener ese riesgo y no siempre. Ok, interesante, ¿no? Interesante pero también como tú lo decías, es un líder importante para la empresa, porque seguramente el que está en el primer nivel, que está enfocado al resultado, no ve los detalles que ve este líder. El líder que está en el tema de la perfección, en el tema de que todo salga bien y de que lo perfecto es enemigo de lo malo, ¿no? Entonces, o de lo bueno, perdón, es el dicho. Bueno, síguenos contando, María, de qué se trata más este líder del nivel 2. Perdóname.
No, te decía pues, que nos sigas contando de qué se trata el líder de nivel 2 o que nos dieras un ejemplo, ya que has tenido la posibilidad de trabajar en entidades estatales y seguramente habrá muchas historias interesantes sobre los procesos de coaching al analizar estos estilos de liderazgo, estos niveles de liderazgo. Mira, gracias por la pregunta. Yo diría que es un líder desde lo técnico, y que está muy acostumbrado al hacer y le cuesta un poco entrar en el ser. Es mucho más racional, lógico, donde este tema como de cuando yo entro, yo trabajo muy desde el ser, eh, y hago cosas como plantearle al líder lo importante que es ver al equipo. Nosotros en biodanza creemos firmemente que todos los seres humanos lo primero que necesitan es ser vistos, ser reconocidos. Cuando recordamos la maternidad, lo primero que nosotros recibimos en la vida fue la mirada de nuestra madre. Y el ser visto es muy importante para todos los seres humanos. Cuando yo llego a una primera sesión con un líder que está en este segundo nivel de conciencia, generalmente cuando les hablo de este tema del ser visto, ellos como que me miran como diciendo, ¿qué le pasa? ¿De qué me está hablando? Y saben una cosa, es bellísimo porque en mi experiencia son los que más se mueven dentro del proceso y los que terminan generando, es como si fuera difícil romper ese caparazón, pero una vez que lo rompes sale toda tu vulnerabilidad y son líderes que son capaces, la mayoría de ellos, aquí no se puede generalizar, pero me ha pasado que con muchos de ellos terminan tocando sus fibras y abriendo conversaciones que de pronto el equipo dice, pero María, ¿tú qué le hiciste? Yo digo, yo no le hice nada, simplemente yo le mostré desde qué otro lugar se puede conectar con el mundo. Y eso es un tema precioso porque es empezar a ver cómo ese caparazoncito se empieza a abrir y la persona se empieza a conectar consigo misma. Sí, sí, también he tenido experiencias de esa naturaleza precisamente de líderes que, como dices tú, de un momento a otro se dan cuenta de y comienzan a adentrarse en su mundo interior y cuando transforman su observador, pues todo lo que hay a su alrededor también se transforma, ¿no? Comienzan a ver a la gente desde otra postura y se generan, como dices tú, unas dinámicas bien interesantes, unas dinámicas de diálogo, de comprensión, de calidez humana, porque ya están conectados desde el ser. Bueno, ¿y cómo es el tema entonces ahora, subiendo un poquito más al otro escalón, el tercer escalón, el nivel de conciencia 3, líder número 3? Este es un líder, yo diría, muy ochentero. Es el líder desde la dependencia. Yo lo bautizaría como aquella persona que es muy formada, que tiene muchos cartones y siempre quiere más y más y más, se quiere instruir más, es muy yuppie, como diríamos, creo que los muchachos jóvenes escuchan este término y dirán, ¿de qué está hablando María? Pues sí. Sí, claro. Pero nosotros los ochenteros lo conocemos, el yuppie. Sí. Claro, muchos de los, seguramente ahora que están aquí acompañándonos en este live, seguramente muchos de los que nos están siguiendo son ochenteros, entonces interesantísimo porque van a estar más atentos. Entonces dices tú, ¿qué es el yuppie? ¿Y qué pasa con ese yuppie? Pues digamos que clasificado ahí, ¿no? Pues para explicarlo. Aquí estaba leyendo un comentario del que alcanzo a ver que me encanta, que esta persona dice, no alcanzo a ver el nombre, Marta Olano, nos dice, comienza a pasar cosas, mayor apertura, más compromiso, colaboración, claro, porque empieza a estar más mirando hacia adentro. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la supervivencia estábamos todo afuera? Aquí empiezo a tomar un poco más de conciencia y sin embargo, a nivel de liderazgo pasa algo que es, y como parte de este proceso de evolución, que es bellísimo de mirar, y es que es el líder que siempre pone el escritorio de por medio. ¿Qué quiero decir con esto? Porque no es menor. Yo estoy acá y los colaboradores están allá, ¿cierto? Le cuesta todavía ver este tema, sí hay más colaboración, como diría Marta, y sin embargo, yo siempre estoy pensando llegar un poco más.
este trabajo donde estoy es un peldaño para llegar más adelante. Es de alguna manera lo que empieza a, perdón, a visualizar este líder. Aparece la proactividad, aparece empezar a mirar a los otros, empieza a actuar por motivaciones internas, perdón. La puerta de la oficina ya empieza a estar abierta y empiezo a ver que existen otros a mi alrededor. Pero esos otros también ayudan un poco a mi desarrollo como líder. Porque yo quiero llegar, es un líder muy de logro y de llegar lejos yo, ¿cierto? Aquí empieza a aparecer algo bien interesante y por eso también hablo del ochentero, y es donde la competencia empieza a ser muy importante. Y es quiero llegar a ser el primero, quiero lograr. Fíjense que son todas estas multinacionales, hay millones de ejemplos de líderes que están en este lugar consiguiendo resultados, buscando más, donde quiero el mejor carro, quiero la mejor casa, consigo muchas cosas, digamos, por todo lo que voy logrando. Es un líder que busca soluciones, alternativas que conduzcan al objetivo, también muy orientado al resultado. Y yo te diría que la principal característica... Es un líder también que colecciona muchos diplomas, que comienza a coleccionar muchos pergaminos, que tiene la colección de la maestría y luego el MBA y luego el estudio. Es un tema bien importante para este líder. Sí, por supuesto, es porque es una persona y más allá de que, porque no quisiera que lo viéramos como que colecciona muchos diplomas para que los demás lo miren, no necesariamente, sino es porque es una persona inquieta, es una persona que quiere llegar lejos y quiere conseguir cosas y quiere destacarse porque sabe que es bueno y que lo puede conseguir. Y esto es maravilloso porque aquí empieza a aparecer el cuestionamiento, el logro, el conseguir a partir de mis conocimientos. Interesante el tema y seguramente los que nos están acompañando estarán haciendo comentarios. E incluso yo pienso que cada uno está diciendo, hey, ese soy yo, aquí estoy pintadito. Comienzan a identificarse con este nivel de conciencia de decir, wow, no sabía que estaba en el 1, o no me había dado cuenta que estaba en el 2, o no sabía que estaba en el nivel ochentero, en el número 3, y cómo vamos ahí escalando, subiendo, haciendo esa conexión para llegar al 4. ¿Cómo es el 4? Aquí quiero recordar a Juan Felipe Willes, un gran amigo y maestro, que me decía en una conversación que tuvimos en estos días, me mostraba algo que até totalmente con esto que vamos a empezar a mirar, y él me decía, ¿te has dado cuenta que cada 200 años la humanidad tiene una revolución? Hace 200 años estuvimos en la revolución industrial y ahora nosotros somos los privilegiados que estamos viviendo la revolución espiritual. De alguna manera la humanidad está transitando de una era a otra, estamos transitando de la era de Piscis a la era de Acuario y hay una necesidad muy grande de la humanidad de subir el nivel de conciencia. Y yo le decía a Juan Felipe, ay, yo no lo había visto así de claro, pero esto tiene todo que ver con el líder desde la interdependencia, que es el 4º nivel de conciencia, donde las puertas, y me gusta mucho hablar desde la metáfora, la puerta de la oficina está totalmente abierta de este líder. Es un líder donde ya la competencia deja de ser importante y empieza a aparecer la cooperación. ¿Les suena conocido con lo que estamos viviendo en la humanidad? Es un líder donde cuando yo empiezo a pensar en lo que están viviendo las empresas, los equipos de trabajo hoy en día, les voy a contar que ayer conversaba con un amigo que estaba de cumpleaños y él me decía, María, pero ¿cómo hacer coaching de equipos? Porque yo le decía, los equipos necesitan empezar a generar nuevas conversaciones. Necesitan empezar a cuidarse desde este nuevo espacio. Y entonces él me decía, sí, pero ¿cómo lo hacemos virtual? Entonces yo le decía, es que la vida ya cambió, los parámetros cambiaron y nosotros requerimos de flexibilidad, que esa es una de las principales características de ese líder. Y desde ese lugar los tenemos que empezar a acompañar virtual, cada uno desde su casa, acompañándolos a que pasen
Lo primero yo diría de este líder es la vulnerabilidad, a que se pueda mostrar humano, a que pueda mostrar que también llora, que también tiene emociones, que también hay cosas que le duelen. Y cuando hablamos del cuerpo físico, tú sabes que para mí es muy importante hablar de la corporalidad, es el líder que está atrás. ¿Por qué es tan importante hablar del atrás? Porque cuando yo estoy atrás del equipo de trabajo, fíjense que estoy mirando dónde están los demás. Y aquí me acuerdo de Pedro Rojas, que hace 4 años que estuvimos en Huayna Picchu haciendo una caminata hicimos la ruta del Inca. Cuando estábamos en Huayna Picchu, él iba atrás. Y entonces yo le decía a Pedro, pero si tú tienes que ir adelante guiándonos el camino porque no sabemos a dónde vamos. Y él se rió y me dijo, María, uno como líder puede ir adelante jalando al equipo, que es el líder desde la supervivencia, o puede ir atrás acompañando al equipo. Cuando yo estoy atrás, yo no me pierdo lo que pasa con ustedes. Y todos ustedes van caminando para arriba, fue una caminata de 9 horas durísima, se nos acabó el agua a la mitad del tiempo. Y a mí eso me quedó grabado en la mente porque cuando yo me quedé atrás con Pedro y empecé a ver que todos caminaban, era fácil ver quién necesitaba un bastón, quién iba rápido, quién no iba tan rápido, quién iba conversando en el camino. Estaba la visual de todo el equipo y desde ese lugar el acompañamiento del líder es completamente diferente al líder que va adelante. Ni mejor ni peor, simplemente distinto. Entonces este es un líder que al estar atrás tiene la posibilidad de acompañar lo que cada uno necesita y de escuchar. Y desde ese escuchar acompaña a sus colaboradores. Eso es como lo que yo llamo esa visión panorámica que yo le digo a las personas, que tienes que tener ojos de helicóptero, ¿no? Que puedes observar todo el panorama. Entonces, desde atrás puedes ver todo lo que pasa, ¿no? Y bueno, y el líder es ese líder interdependiente, es ese líder que escucha, es ese líder que está desde el ser, es ese líder que está conectado consigo mismo y que trabaja en la comprensión, en la escucha activa. ¿Cómo es, María? A pesar, pues dices tú, desde la atrás, desde la corporalidad, pero desde su manera de ser, ¿cómo actúa? Desde su manera de ser, como te decía, es un líder de puertas abiertas, es un líder que lo principal es liderar desde el ejemplo, se involucra con las personas. Aquí aparece un tema muy importante y es la conversación para la coordinación de acciones, donde hay claras funciones de cada una de las personas y desde ese lugar, con las funciones de cada uno, las personas se hacen cargo. Hay un arquetipo que aparece en el primero que me olvidé y me voy para atrás y a veces me iré para adelante, que es... De eso se trata, ¿no? De ir para adelante y para atrás, porque si no, y entonces, yendo para atrás, dinos. Él te estaba diciendo que cuando hablamos de ese líder de la supervivencia aparece la víctima, el arquetipo de la víctima. Aquí aparece es el ejemplo, el involucrarme y el acompañar a las personas dentro de lo que necesiten. Eso no quiere decir que el resultado no sea importante, el resultado sigue siendo importante, pero fíjense que el resultado lo consigo desde un lugar distinto, lo consigo desde hacer acuerdos y que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer. Aquel que no cumplió, digamos de alguna manera, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de no haber cumplido, tiene que trabajar en lo que a cada uno le corresponde. Cuando hay algo que hacemos mal es el equipo y si lo hacemos bien es el equipo. Pasa algunas veces, no siempre, en el tercer nivel, que cuando alguien lo hizo mal fue el equipo y cuando lo hizo bien fue el líder. Aquí no. Aquí hay un sentido de colectividad, de lo que nosotros somos capaces de lograr como equipo de trabajo. Y aquí debo nombrar algo que es muy importante y es que es el líder biocéntrico. Nosotros en biodanza tenemos muy claro que la vida está en el centro, el que está en el centro no es el líder, lo que está en el centro es la vida y nosotros nos relacionamos conmigo, con los otros y con la vida. Y soy consciente de ese cuidado del entorno y aparece por eso es que es interdependencia.
No nos podemos olvidar de eso porque esto es un tema muy importante, donde la escucha, la presencia son importantes. Un ejemplo de este líder que lo trabajábamos en la empresa en esta semana es Nelson Mandela. Fíjense cómo cuando él llega al gobierno, lo primero que hace es reunir al equipo de trabajo y les dice: el que se quiera quedar aquí tiene cabida para trabajar. Entonces ya los temas no son personales, sino cuidando del entorno y de los demás. Aquí Gabriel nos pregunta: ¿es posible en un mismo día pasar por los 4 niveles de conciencia? Yo diría, para responder tu pregunta, que difícilmente encontramos a alguien puro en cada uno de estos niveles, ¿cierto? Cuando digo puro es que tenemos un poco de cada uno y que vamos respondiendo, y como somos seres en evolución y en proceso de aprendizaje, vamos transitando a través de nuestra vida, pero yo no diría que en un solo día vamos a pasar del 1 al 4, puede que tengamos rasgos, pero no totalmente. Hoy estamos en la orientación al proceso y mañana en la orientación al resultado. No funciona de esa manera. No, sí, igual que tú, opino lo mismo, y es, finalmente, de todas maneras hay que decir, porque escuchándote, veo que esto se parece al DIS, a los estilos de personalidad de la perspectiva del DIS, el influyente, el determinante, el concienzudo y el sereno. Seguramente todos tenemos un poquito de todo, pero como dices tú, pasar en un día como el tema de las emociones, en un carrusel de estoy en el nivel 1 de supervivencia, en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4 de interdependencia, pues tampoco es tan automático, ¿no? Sino que finalmente lo que escuché de ti y a lo que se está invitando precisamente es a que cuando yo soy consciente de y logro ubicarme en ese nivel de liderazgo, puedo seguir creciendo, puedo seguir evolucionando, ¿no? Esa es la idea. Claro, eso es muy importante lo que dices. Hay algo que se me estaba escapando que no puedo olvidar, y es cómo desde este último lugar nos ponemos al servicio del equipo. Es como que esta pirámide, fíjense que en el primer nivel de conciencia estaba la pirámide donde en la punta de la pirámide está el líder, ¿cierto? Aquí se invierte la pirámide y el líder está aquí abajo y el equipo aquí arriba, y el líder está al servicio del equipo. Por eso recordemos que está atrás. Acuérdense de la historia de Pedro Rojas, de cómo yo me paro atrás y tengo la visión del equipo, de quién es lo que quiere y de quién necesita. Para saludar a Blanca, que nos está hablando. Hola Blanca, y hola a todos. Entonces, seguimos. Tú dices, ¿el líder está? Te interrumpí, María. Dale, estabas diciendo que el líder... Sí, el líder está al servicio del equipo. El líder está aquí abajo y el equipo está acá. Imaginen esto, un triángulo, y acá está todo el equipo de trabajo que está adelante y el líder acompaña. El líder está al servicio del equipo de trabajo. Y desde ese lugar y desde la vulnerabilidad que decíamos en un inicio, es un líder que es cercano. Porque cuando yo soy capaz de decirte que yo también tengo miedo en esta situación de cuarentena y que no sé qué va a pasar, desde ese lugar empiezo a generar cercanía. Porque existe la posibilidad de que podamos construir desde ser iguales. Ya el líder no tiene que estar arriba, sino estamos todos como equipo, estamos juntos como equipo. Aquí hay una pregunta, dice Talero Fandino: ¿de qué manera puedo desarrollar las habilidades del 4º nivel de conciencia? ¿Me puedes contratar como coach? Sí, esa es la idea, claro. Definitivamente, yo pienso aquí, y ya te escuchamos, yo pienso que lo primero es tener el genuino deseo de autosuperarnos. Yo creo que es el primer paso. Y reconocer en qué nivel nos encontramos para poder ir hacia la senda de subir al 4º nivel. Yo creo que todo esto es un proceso y vamos poco a poco creciendo y yendo a ese camino. Como lo decía María al comienzo de esta conversación, el tema de la conciencia con ese es fundamental. ¿Tú qué le respondes a Fandino?
Gabriel, yo te diría que lo primero es empezar a mirar para adentro, que es lo que yo creo que es el gran mensaje que estamos teniendo con esta situación del COVID-19. Y por eso creo que es el liderazgo que se impone, en la medida en que nosotros empezamos a entender qué tiene que ver conmigo, a trabajar mucho la presencia. A mí me ha funcionado, y cada una de ustedes tendrá una forma diferente de hacerlo, a mí me ha funcionado muchísimo el tema de la meditación, el tema de la conciencia de que somos seres gregarios, nuevamente hablando del líder biocéntrico. Adicionalmente, empezar a reconocer tu propia vulnerabilidad. Creo que eso nos empieza a parar con los demás en un lugar total y absolutamente distinto. Y volviendo como a este líder de la interdependencia, no olvidemos dos cosas fundamentales, y es la primera, la capacidad de delegar y empoderar al equipo, porque así como yo me empodero, acuérdense que primero es acá para que pueda hacer allá. Entonces yo me empodero, yo delego y el equipo de trabajo se empodera. No puedo seguir haciendo como que o queriendo controlar al equipo. Miren el mensaje tan impresionante que nos da la vida hoy en día. Si quisiera controlarte, no te veo, estás en tu casa, estás con un computador y tengo que confiar. La confianza empieza a ser uno de los valores fundamentales. En estos días estaba en una charla de coaching puro y duro con las mejores coaches, las coaches MSC de América Latina, y Elena Espinal dijo algo que me llegó al alma y lo quiero compartir con ustedes, y estoy convencida que tiene que ver con este nivel de liderazgo. Y es que ella decía: no debemos trabajar más sobre competencias, porque las competencias son desde el hacer. Llegó el momento de trabajar desde el ser, que son las sensibilidades. Miren esa belleza. Y trabajar desde las sensibilidades es todo lo que les estoy diciendo, es trabajar en mí, mi propia vulnerabilidad, la capacidad de confiar en mí para confiar en el equipo de trabajo. Creo que tiene que ver con esto, en esta mirada seria de nosotros mismos para poder sacar nuestra posibilidad de ser líderes. Recordando para ir cerrando algo que es importantísimo, y es que no necesito tener equipo de trabajo para ser líder. Todos somos líderes. Desde que nacemos, por supuesto. Aquí hay unos comentarios ya para ir cerrando porque nos quedan unos pocos minutos, y es uno, Randiapor dice: ¿cómo puedo comunicarme con ustedes? Excelente para contar con su asesoría. Y Marta Solano habla: pero muchas veces las organizaciones buscan más líderes, nivel de conciencia 1 o 2, ¿qué hacer? Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero yo pienso que ahí es donde está el gran reto y el gran desafío, y es definitivamente llevar este trabajo de coaching a las empresas para que se transforme ese observador, para que las personas puedan trabajar y hacer y mirar hacia adentro como lo estamos haciendo y como nos está llamando la pandemia, definitivamente esta coyuntura extraordinaria donde ha puesto al mundo entero a que miremos más hacia adentro de nosotros mismos. Y ahí es donde está el gran secreto. Por acá dice Lorena. Si me permites sí, retomar lo que están diciendo. Andy, por la persona que está escribiendo, que no sé tu nombre, perdóname, nos puedes encontrar en YouTube, conéctate en este mismo canal. Aquí en Instagram también nos puedes encontrar, o en nuestra página web www.conecta-almediot.com. Yo le diría a Marta, con lo que está preguntando, que el nivel de conciencia de los líderes tiene que ver con el nivel de conciencia de la organización. Las organizaciones que tienen un nivel de conciencia determinado buscan ese estilo de liderazgo. Entonces, ahí es muy importante, y creo que Martica tú lo conoces mucho más que yo, la importancia de trabajar con las cabezas de las organizaciones. Yo no creo en el coaching donde se trabaja solamente en la capa intermedia o en la capa de abajo, porque la cultura en todas las organizaciones, como diría Laura Vicondoa, va de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia abajo, y cuando necesitamos cambiar este nivel de conciencia es muy importante que se involucren desde el presidente de la compañía para abajo para que estos cambios se puedan dar, y sí se pueden dar. Yo he visto organizaciones donde realmente se da. Jorena, qué lindo verte acá, muchas gracias por acompañarnos, y muchas gracias a todos.
Bueno, pues vamos a ir cerrando, nos quedan unos pocos minutos también a Andy Ford, también ya ahí tiene mis correos, nos podemos conectar por ahí. Decirles que vamos a seguir todos los sábados sintonizados a la misma hora y por este mismo canal, como dicen, para seguir conversando de todos estos temas que tienen que ver con el liderazgo, con el coaching, con el crecimiento de las empresas, con el crecimiento de los seres humanos, con el seguir trabajando en nuestra evolución para llegar a ese nivel de conciencia número 4. María, ha sido un gusto conversar contigo esta mañana y para todos un gran sábado y un gran feliz fin de semana. Muchas gracias a ti, maestra, maravilloso. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Hasta luego.